Cada pequeño secreto que soltaste sin pensar, cada confesión disfrazada de broma, cada momento de debilidad que compartiste buscando conexión, todo eso sigue ahí, en mentes que no elegiste con cuidado, en manos que no merecían recibirlo. Y puede que ahora mismo, mientras escuches esto, haya personas que conocen tus grietas más profundas y que no dudarán en usarlas cuando menos lo esperes. ¿Te parece exagerado? Haz memoria. Recuerda esa vez que contaste algo que juraste guardar. Recuerda el alivio fugaz que sentiste. Y recuerda el asco que llegó después cuando entendiste que ya no había vuelta atrás. Llevamos toda la vida creyendo que ser transparente es virtud, que compartir es conectar, que abrirnos a los demás nos hace más humanos, más cercanos, más auténticos. Pero nadie nos dijo el precio real de esa apertura. Cada confesión que sueltas es una cuerda más que ata tus manos a personas que quizás nunca merecieron ese acceso. Y cuando llegue el día en que alguien decida usar tus palabras como cuchillos, no habrá a quien culpar excepto a ti mismo, porque fuiste tú quien abrió la puerta. Nadie te apuntó con una pistola. Lo hiciste por costumbre, por necesidad, por ese hambre desesperada de ser comprendido. Y ese hambre, si no la gobiernas, te convierte en el blanco más fácil del mundo. Hay algo más oscuro que nadie menciona, porque resulta incómodo asumir. Cuando vives contando lo que haces, dejas de elegir por ti. Tus decisiones se convierten en una representación, una obra de teatro donde el protagonista se disfraza constantemente para complacer a un público invisible que imagina aplaudiendo o criticando cada movimiento. ¿Cuántas veces tomaste una decisión pensando en cómo sonaría cuando la contaras? ¿Cuántas veces aceptaste situaciones incómodas porque querías que la historia que narraras después tuviera cierto aire de heroísmo? ¿Cuántas veces editaste tu propio dolor para que resultara más digerible para los demás? Y aquí viene la parte que más duele aceptar. Cuando te acostumbras a ser el cronista de tu propia vida, dejas de ser el protagonista. Te conviertes en un narrador obsesionado con que su relato sea validado, memorable, emocionante. Y mientras tanto, la autenticidad se pudre en algún rincón que ya no visitas. Piensa en la última vez que lograste algo que habías soñado durante años. Recuerda la primera emoción que sentiste cuando lo conseguiste. Fue real, fue limpia, fue completamente tuya. Pero casi de inmediato tu mente empezó a maquinar cómo ibas a contarlo. ¿A quién se lo dirías primero? ¿Qué palabras usarías para que sonara épico? Y cuando por fin lo narraste, cuando todos te felicitaron, cuando recibiste la aprobación que ansiabas, algo dentro de ti se vació, porque la emoción original fue reemplazada por la satisfacción superficial de que otros la validaran. Eso es la huella más clara de que tu vida se convirtió en un relato, una historia tan bien empaquetada que perdió toda autenticidad. Cada vez que conviertes tus emociones en contenido, sacrificas una parte de su verdad, y sabes que es lo más perturbador de todo. Mientras más cuentas, menos te escuchas. El ruido que generas al narrarte constantemente no te deja oír tu propia voz interior. Te vuelves incapaz de distinguir lo que de verdad deseas de lo que crees que deberías desear, para no defraudar las expectativas que tú mismo sembraste. Tu libertad muere lentamente bajo el peso de tu propia narrativa. El relato público es una invitación abierta a la opinión de cualquiera, incluso de quienes no merecen ni un segundo de tu atención. Cuando les diste acceso a tu historia, les diste también permiso para juzgarla. Y tú no puedes quejarte porque fuiste tú quien abrió la puerta. Aquí está la pregunta que destruye más egos que cualquier crítica externa. ¿Qué quedaría de tus decisiones si no pudieras compartirlas jamás? ¿Te seguiría importando aquello por lo que dices luchar? ¿O todo tu entusiasmo se desvanecería al saber que no hay espectadores? Cuando tu identidad se alimenta de la mirada ajena, la soledad no es un espacio de paz, es una condena insoportable. Y eso significa que no eres libre. Significa que le has entregado las llaves de tu vida a la opinión de personas que ni siquiera conocen tu historia completa. Pero hay algo que casi nadie menciona, porque es incómodo de asumir. Toda esa exposición constante también era una manera elegante de evitar la responsabilidad absoluta sobre tu propio destino. Mientras vivías narrando tus pasos, siempre podías culpar a la opinión ajena por tus decisiones. Podías disfrazar tus renuncias con la excusa de que nadie lo comprendería. Pero cuando cierras la boca, cuando decides que tu vida no necesita narrador, ya no queda a quien responsabilizar. Descubres que todo ese espectáculo público era en realidad una manera de evitar sentarte frente a tu propio reflejo y admitir que eres tú quien se sabotea. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? No necesitas desaparecer del mundo. No se trata de volverte hermético ni distante. Se trata de algo mucho más preciso y mucho más poderoso. Empezar a ser selectivo con lo que entregas
y a quién se lo entregas. La intimidad real no se comparte con cualquiera. La intimidad verdadera es tan valiosa que se entrega con cuentagotas y solo a quienes han demostrado con hechos que jamás la usarán en tu contra. El silencio no es cobardía, es un escudo. Es la única barrera que impide que otros entren como turistas en lo más privado de tu vida. Y cuando empiezas a guardarlo, cuando dejas de narrar cada detalle, algo extraordinario ocurre. El misterio vuelve a ti. El respeto vuelve a ti. La claridad sobre quién eres y qué quieres vuelve a ti, porque ya no está contaminada por la necesidad de aprobación constante. Las huellas más profundas no se dejan en la superficie de una pantalla, se graban en la memoria de quienes realmente estuvieron contigo. La trascendencia no nace de cuánto cuentas, sino de cuánto construyes cuando nadie te ve. Y esa construcción secreta es lo único que sobrevive cuando todo el aplauso y todo el juicio desaparecen. Así que hoy te propongo algo simple pero brutalmente honesto. La próxima vez que sientas la tentación de narrar cada detalle, detente y pregúntate una sola cosa. ¿Lo hago por amor a mi historia, o por pánico a mi silencio? Porque si es por miedo, ya sabes el precio que pagas. Tu libertad, siempre tu libertad. Y si logras sostener ese silencio, aunque te tiemblen las manos de ansiedad, empezarás a recordar quién eras antes de que el mundo te convenciera de que solo existías. Si alguien te miraba. Quien sabe sostener el silencio, sabe sostenerse a sí mismo cuando todo alrededor se derrumba. Y eso no necesita ser contado, solo necesita ser vivido.